El 29 de junio de 2021, en un pequeño punto del mapa llamado Lytton, en la Columbia Británica, el aire dejó de ser algo que se respira para convertirse en algo que quema. Ese día los termómetros registraron 49,6 grados centígrados. Es la temperatura más alta jamás medida en la historia de Canadá, una cifra que pertenece más al Valle de la Muerte en California que a los bosques del norte. Al día siguiente, a las 4 de la tarde, se inició un incendio en el borde sur del pueblo. En menos de 3 horas, el 90% de Lytton había desaparecido bajo las llamas. 2 personas murieron, y el incendio de Lytton Creek terminó consumiendo 84,000 hectáreas, devorando gran parte de la cuenca forestal que alimentaba a los afluentes del Valle de Nicola. Pero lo que ocurrió después de las llamas fue, paradójicamente, un desastre de agua. 5 meses más tarde, en noviembre, un río atmosférico, una banda masiva de humedad concentrada en el cielo, descargó una cantidad de lluvia sin precedentes sobre las colinas calcinadas. Sin árboles que absorbieran el impacto, el agua se convirtió en lodo y escombros. El río Coldwater se desbordó por encima de los niveles calculados para inundaciones de una vez cada 200 años, obligando a evacuar a 7,000 residentes en la ciudad de Merritt. La tierra ya no podía retener nada. Esta es la historia de un sistema al borde del colapso total. En los pequeños arroyos de la región, como Spears Creek, la situación era desesperada. Estos son los lugares donde el salmón, coho, el chinook y la trucha cabeza de acero han desovado durante milenios. Sin embargo, las tasas de supervivencia del salmón que sale de los criaderos locales se habían desplomado a menos del 0,5%. De cada 200 alevines liberados, solo uno regresaba como adulto. El sistema estaba roto, y la ingeniería convencional, la misma que llevaba 40 años intentando estabilizar estos canales con hormigón, diques y estructuras de troncos, había fracasado rotundamente. Los ingenieros estaban perdiendo la batalla contra la erosión y el calor. Sin embargo, en el verano de 2023, algo cambió. En un rincón del territorio tradicional de las primeras naciones de Nicola Valley, los equipos de campo documentaron algo que 3 generaciones de rancheros, pescadores y ancianos locales no habían visto en esas aguas en toda su vida. El sedimento, que antes era arrastrado por la corriente, empezó a detenerse. Los pozos de agua se profundizaron. El agua, que durante décadas había corrido a toda velocidad por canales erosionados, comenzó a ralentizarse, a extenderse y, lo más importante, a quedarse en la tierra. Pero no fueron los ingenieros provinciales ni la maquinaria pesada quienes lograron este milagro hidrológico. Fue el regreso de un arquitecto que la provincia había pasado 2 siglos intentando borrar del mapa. El castor norteamericano, Castor canadensis. En 2023, la Columbia Británica lanzó un programa de restauración basado en el castor, que debía durar una década, pero la naturaleza se movió mucho más rápido. Lo que ocurrió en Spears Creek es la historia que la restauración de ríos convencional no quiere que se cuente. El año en que la cuenca se rompió, y la criatura más humilde del bosque decidió repararla. Para entender el impacto de lo que está sucediendo hoy, hay que mirar las cifras del desastre que precedió a la solución. Antes del incendio y la inundación de 2021, los arroyos ya estaban enfermos. El agua alcanzaba temperaturas de 23 grados centígrados, un punto crítico donde el salmón simplemente deja de migrar porque el calor lo mata. Los canales se habían vuelto profundos y estrechos, como cicatrices en el paisaje, desconectados de sus llanuras aluviales. Cuando llegaba la lluvia, el agua corría como por una tubería, llevándose todo a su paso en lugar de filtrarse al subsuelo. La pérdida del salmón no era solo una tragedia ecológica, era un golpe económico y cultural para las comunidades que dependen de ellos. La apuesta era nada menos que la supervivencia de una de las especies más emblemáticas del Pacífico. Y mientras los expertos seguían pidiendo millones de dólares para más cemento y excavadoras, un pequeño equipo decidió apostar por una tecnología de hace millones de años.
El resultado no solo desafió los modelos matemáticos, sino que obligó a replantear todo lo que creíamos saber sobre la recuperación del planeta. Antes de que el primer trampero europeo pusiera un pie en el interior de la Columbia Británica, los arroyos de la región no se parecían en nada a las corrientes rápidas y estrechas que conocemos hoy. Lo que existía era un sistema de una complejidad arquitectónica asombrosa. En aquel entonces, los valles estaban dominados por el castor norteamericano, una especie que no solo habitaba el paisaje, sino que lo fabricaba. Se estima que en toda Norteamérica existían entre 60 y 400 millones de estos roedores. En cuencas como la de Nicola, cada kilómetro de arroyo podía albergar decenas de presas, transformando cauces simples en intrincadas cadenas de estanques profundos, fríos y lentos. Esta ingeniería natural era el motor térmico y biológico del ecosistema. Durante el deshielo de la primavera, las presas de los castores actuaban como esponjas masivas, capturando el agua y liberándola lentamente durante los meses de sequía estival. Los canales que excavaban los castores se extendían hacia el bosque, filtrando el sedimento y elevando el nivel freático, lo que permitía que la vegetación de ribera floreciera incluso en los veranos más áridos. El salmón coho, en particular, evolucionó en simbiosis directa con este entorno. Sus alevines necesitan aguas lentas y refugios profundos para sobrevivir a sus primeros años de vida antes de migrar al océano. En aquel entonces, el sistema era resiliente, redundante y, sobre todo, húmedo. Pero a finales del siglo XVIII y durante todo el XIX, llegó el colapso sistémico bajo la forma del comercio de pieles. No fue un acto de malicia, sino de eficiencia económica brutal. La demanda europea de sombreros de fieltro convirtió al castor en una moneda global. Compañías comerciales, siguiendo estrategias de desierto de pieles para desalentar a la competencia, diezmaron las poblaciones de castores con una velocidad aterradora. Para principios del siglo XX, los 400 millones de animales se habían reducido a apenas 100.000 en todo el continente. En la Columbia Británica, el castor fue extirpado de casi todo su rango nativo. Los arquitectos habían desaparecido, y con ellos, el mantenimiento diario del paisaje. Lo que siguió fue un colapso del libro de texto que nadie documentó porque ocurrió a la escala de una vida humana. Sin castores para reparar las presas, estas fallaron una tras otra. El agua, que antes se movía con pausa, recuperó una energía destructiva. Empezó a erosionar los lechos de los arroyos, cortando hacia abajo y creando canales profundos, conocidos como arroyos incisos. Estos canales funcionaban como desagües. En lugar de mantener el agua en la tierra, la evacuaban lo más rápido posible. Las llanuras aluviales se desconectaron del agua, las zonas de ribera se secaron y los humedales que antes almacenaban millones de litros desaparecieron. Para mediados del siglo XX, este paisaje degradado se convirtió en el punto de referencia para 3 generaciones de rancheros, forestales y biólogos. Nadie vivo recordaba cómo era Spears Creek antes de la extinción local del castor. Se asumió que los arroyos secos en agosto eran naturales y que la erosión era un problema de geología, no de biología. Los ingenieros respondieron con las herramientas que conocían. Colocaron cestas de gaviones, instalaron escolleras de roca y construyeron criaderos de salmón de alta tecnología para compensar la pérdida de hábitat natural. Gastaron millones de dólares públicos tratando de estabilizar un sistema que, sin su ingeniero clave, era inherentemente inestable. Estaban tratando los síntomas, la falta de peces y la erosión del suelo, mientras ignoraban la herida abierta por la ausencia de los procesos ecológicos básicos. Entonces, el clima cambió y la trampa se cerró. Las sequías se volvieron más intensas y los incendios forestales más calientes. El paisaje, ya deshidratado por un siglo de mala gestión hidrológica, no tenía defensas. Cuando el incendio de Lytton Creek arrasó las colinas en 2021, el suelo se volvió hidrofóbico, incapaz de absorber una gota. Y cuando el río atmosférico de noviembre descargó su furia, el agua no encontró estanques de castores que frenaran su avance.
Corrió por los canales incisos como si fueran toboganes de hormigón, adquiriendo una fuerza que destruyó puentes, carreteras y hogares en el Valle de Nicola. El coste económico de las inundaciones de 2021 en la Columbia Británica superó los 9.000 millones de dólares, convirtiéndose en el desastre natural más caro de la historia de la provincia. En Spears Creek, la crisis llegó a su cenit. El agua estaba demasiado caliente, los pozos eran demasiado poco profundos y el sedimento de las colinas quemadas asfixiaba los lugares de desove. Los conteos de salmón llegaron a niveles que sugerían una extinción local inminente. El sistema tradicional de gestión de cuencas no solo estaba fallando, estaba totalmente desbordado. Parecía que ya no había vuelta atrás, que el valle se convertiría en un desierto de polvo y canales de roca muerta. Fue en ese momento de oscuridad total, cuando una propuesta que llevaba 40 años guardada en los cajones de la academia empezó a sonar. No como una excentricidad, sino como la única esperanza lógica. La parálisis que durante décadas bloqueó cualquier intento de restauración real en la Columbia Británica no se rompió en un despacho gubernamental, sino en el barro de los arroyos. Para 2023, la situación era tan crítica que se forjó una coalición que, apenas unos años antes, habría parecido imposible. No fue el trabajo de un héroe solitario, sino una alianza estratégica entre la Federación de Vida Silvestre de la Columbia Británica, BCWF, el Instituto de Tecnología del Valle de Nicola, NBIT, la banda india NOAICH y el Departamento de Pesca y Océanos de Canadá. Eran científicos, líderes indígenas y burócratas federales que compartían una conclusión incómoda. La ingeniería de hormigón nos ha fallado y nos estamos quedando sin tiempo para salvar al salmón. El proyecto, bautizado con el ambicioso nombre de 10.000 humedales, nació con un objetivo audaz: construir 100 análogos de presas de castor, APC, en 3 años. La tecnología detrás de un APC es de una simplicidad que roza lo insultante para un ingeniero tradicional. Consiste en una fila de postes de madera clavados en el lecho del arroyo, entre los cuales se trenzan ramas de sauce y pino. No es una barrera estanca, es una estructura permeable diseñada para ralentizar el agua, no para detenerla. Lo que la ingeniería fluvial convencional había pasado 40 años negando, que unas cuantas ramas podían ser más eficaces que un dique de contención, estaba a punto de ser puesto a prueba a una escala masiva. El trabajo real comenzó en lugares como Vault Creek y Spears Creek. Allí los equipos de campo, liderados por figuras como Morgan Jumbo, gerente de proyectos especiales de la banda india NOAICH, empezaron a clavar postes. El enfoque era lo que en ciencia se denomina restauración basada en procesos de baja tecnología. En lugar de diseñar el arroyo para que tuviera el aspecto que los humanos creían correcto, el equipo simplemente reintrodujo el proceso, la obstrucción del flujo, y dejó que el agua hiciera el resto del trabajo. La primera sorpresa no tardó en llegar, y fue de una magnitud que dejó mudos a los escépticos. Según los informes de monitoreo de la temporada de campo de 2024, los APC empezaron a transformar la hidrología del arroyo en cuestión de semanas, no de años. El agua que solía correr furiosa por los canales erosionados comenzó a extenderse lateralmente, empapando el suelo seco de las riberas. Los niveles freáticos, que habían caído durante décadas, empezaron a subir. Pero el giro más cinematográfico de esta historia ocurrió en julio de 2024, con dos protagonistas inesperados, Eda y Thor. Eda y Thor eran dos castores molestos que vivían en granjas cerca de Merritt. Bajo el régimen anterior, estos animales habrían sido eliminados por inundar pastizales o roer árboles frutales. En lugar de eso, fueron capturados y trasladados bajo la supervisión de Ava Hartman, directora de la Sociedad de Rehabilitación de Vida Silvestre de Summerland. Fueron liberados en un afluente de Spears Creek que ya había sido pretratado con APC. Lo que ocurrió después desafió cualquier previsión conservadora. Eda y Thor no solo aceptaron las estructuras humanas, sino que las usaron como cimientos. En pocos días,
empezaron a construir presas reales sobre los análogos. Estaban terminando el trabajo que los humanos habían comenzado, y lo hacían con una precisión que ningún modelo de computadora pudo replicar. Tom Wilms, biólogo del NBIT, calificó la relocalización como un éxito, una palabra que los investigadores del salmón no usan a la ligera. Por supuesto, no todos estaban convencidos. El argumento más fuerte de los escépticos, muchos de ellos biólogos de pesca de la vieja escuela, era que las presas, incluso las artificiales, bloquearían la migración del salmón hacia sus zonas de desove. Era una preocupación lógica que amenazaba con detener el proyecto. Sin embargo, los datos aplastaron las dudas. Un estudio de 2022, publicado en la revista PLOS ONE, utilizando seguimiento por etiquetas PIT, transpondedores integrados pasivos, confirmó que el salmón cojo juvenil y la trucha cabeza de acero podían pasar por encima y a través de los APC sin dificultad. La naturaleza había resuelto este problema hace millones de años. El salmón y el castor no solo coexisten, sino que el primero necesita el hábitat que crea el segundo. Hacia el final de la temporada de 2024, el equipo había instalado 9 APC en Bald Creek y 10 en un afluente de Spears Creek. Pero lo más impactante fue la eficiencia económica. Mientras que un proyecto de restauración fluvial convencional con maquinaria pesada puede costar cientos de miles de dólares por kilómetro, un sistema de APC cuesta una fracción mínima y, a diferencia del hormigón, se vuelve más fuerte con el tiempo a medida que la vegetación crece y los castores reales asumen el mantenimiento. La ciencia finalmente confirmaba lo que los ancianos de las primeras naciones habían defendido siempre. Para arreglar el agua, hay que devolverles su libertad y sus arquitectos originales. La naturaleza no solo se estaba recuperando, estaba reclamando el territorio a una velocidad que obligaba a los científicos a reescribir sus manuales de campo en tiempo real. Al cierre de la temporada de campo de 2025, los resultados en el Valle de Nicola y en otros puntos de la Columbia Británica han transformado lo que antes era un experimento marginal en una nueva filosofía de gestión ambiental. El objetivo inicial de construir 100 análogos de presas de castor se cumplió estrictamente en el plazo previsto, pero la métrica más importante no fue el número de postes clavados, sino la respuesta del agua. En los tramos de Spears Creek y Bald Creek, donde se intervino, las temperaturas máximas del agua durante los picos de calor de agosto se mantuvieron hasta 3 grados centígrados por debajo de los tramos no restaurados, manteniéndose bajo el umbral crítico de supervivencia para los alevines de salmón cojo. Lo que los modelos científicos preveían que tardaría una década en estabilizarse, el ecosistema lo logró en menos de 3 años. Los beneficios secundarios han sido igual de contundentes. La recuperación de la conectividad de las llanuras aluviales ha creado cinturones verdes de vegetación húmeda que actúan como cortafuegos naturales en un paisaje propenso a incendios masivos. Además, el aumento de la infiltración de agua ha recargado los acuíferos locales, una bonificación inesperada para los agricultores que dependen de pozos para su riego. Sin embargo, esta transición no ha estado exenta de fricciones. El agricultor cerca de Merritt, que perdió sus plántulas de álamo por la actividad de Eda y Thor antes de su reubicación, no recuperó esos árboles. Para muchos rancheros y propietarios de huertos, el regreso del castor sigue siendo visto con recelo. Su ingeniería choca directamente con la infraestructura humana de canales de riego y pastizales. La honestidad exige reconocer que la restauración tiene un coste humano y económico que no siempre se reparte de forma equitativa. Los mecanismos de compensación provincial por daños a la propiedad privada siguen siendo lentos, y la transición cultural para volver a convivir con un animal que fue borrado de la memoria regional es un proceso doloroso. Sin embargo, la alternativa es mucho más cara. Mientras que las soluciones de ingeniería pesada para mitigar las inundaciones de 2021 requirieron presupuestos de miles de millones de dólares, el programa de la Federación de Vida Silvestre de la Columbia Británica
demostró que el mantenimiento de un proceso ecológico vivo es órdenes de magnitud más barato y eficaz. Por cada dólar invertido en análogos de presas de castor, el retorno en servicios ecosistémicos, desde la filtración de sedimentos hasta el almacenamiento de agua, es masivo. Esta experiencia ha escalado rápidamente. Para 2026, el enfoque de restauración de baja tecnología basada en procesos se está aplicando en el sur de Okanagan y en otras regiones áridas de la provincia. La ciencia, sintetizada en artículos publicados en 2025 en revistas como Frontiers in Ecology and Evolution, ha validado que, aunque los análogos no son una solución universal, son la herramienta más potente para restaurar la complejidad del hábitat que los salmónidos necesitan. Lo que comenzó como un acto de desesperación tras el incendio de Lytton se ha convertido en un modelo global. Dejar de intentar arreglar los ríos para empezar a permitir que se arreglen solos. La imagen de Spears Creek hoy es el mayor desmentido a nuestra soberbia tecnológica. El sistema que durante 100 años estuvo silenciosamente roto y que la ingeniería convencional no pudo sanar en 4 décadas, está volviendo a la vida. No lo hizo una gran obra de infraestructura, sino la reintroducción de un proceso que nunca debimos interrumpir. El Valle de Nicola todavía enfrenta desafíos inmensos, pero por primera vez en 3 generaciones, el agua se ralentiza, se extiende y se queda. Los ingenieros más baratos del valle ya están trabajando. Los ríos están haciendo el resto. La naturaleza no necesita que la salvemos, necesita que la dejemos trabajar.